Ok. Entonces tenemos dos referencias de Dios como creador. Le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y la tierra. Pero Abraham le respondió, yo he jurado al Señor Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí hay dos ideas que se complementan. Primero, la acción de Dios para el hombre y luego la reacción del hombre ante él, ante este mismo Dios, ¿verdad? La omnipotencia de Dios se manifiesta a su pueblo a través de la creación, en la elección y en la salvación. O sea, esas son dos acciones importantes. Dios elige, pero elige para salvar. Y domina a las criaturas, les impone su voluntad. Y aquí en estos procesos sí entra el tema del castigo, cosa que ya no la encontramos en Jesús, aunque en Jesús vamos a encontrar el tema del infierno y de la lucha del mal, pero no se va a poner como castigo. Porque si ustedes ven Mateo, es la separación, pero es una separación que se da por una opción. Los que decidieron ser corderos o los que decidieron ser ovejas. Entonces hay una separación. Por eso no nos podemos quedar solo en una parte de la revelación que no ha estado completa, sino que es en un principio, ¿verdad? Esa relación entre poder y sabiduría. Dios crea mediante la sabiduría. Aquí también les puedo hacer un contraste, ¿verdad? Cuando Pablo predica a Jesús crucificado, fíjense ustedes, sin el poder, sin el prestigio, sin el placer, nada, totalmente desposeído de todo, Pablo lo presenta como sabiduría de Dios, sin el poder, porque no tiene poder ahí crucificado. A este muerto y crucificado no tiene poder de librarse de la cruz. No tiene, pues, prestigio. Está entre malhechores, fuera de la ciudad. No tiene placer, está sufriendo, está muriéndose. Y Pablo presenta a Jesús crucificado como la sabiduría de Dios. Fíjense, vean cómo avanza la revelación. O sea, no nos podemos quedar en esta parte del Antiguo Testamento porque nosotros, pues claro, Jesús nos ha manifestado el rostro de Dios y este rostro no castiga, sino el hijo pródigo, pues no lo castigó, no lo regañó. La acción del padre ante los dos hijos lo niegan. ¿Se acuerdan la presentación que hicimos de esa parábola? Entonces, nosotros tenemos que pasar todo ese proceso. Claro, vamos conociendo lo que decíamos anteriormente, el proceso, la parte procedencial, cómo se va desarrollando, ¿verdad? El acto creador, o sea, Bará, es una actividad propia y solo de Dios. Ha creado el cielo y la tierra, todo lo que presenta el Génesis 1, ¿verdad? Ha creado los pueblos, de hecho Génesis desarrolla eso, cómo fueron surgiendo los pueblos, cómo fueron surgiendo la civilización, cómo fueron ellos pues teniendo una tierra, cómo se va dando todo eso a través de prodigios, ¿verdad? También cómo podemos tener un corazón puro. Entonces, también es una nueva creación, porque nuestro corazón tiene inclinaciones y tendencias que son humanas, ¿verdad? De ahí la necesidad de ser una nueva creación, o sea, de entrar dentro de la creación de Jesús. Todo eso lo van a ir viendo ustedes a través de la sesión, pero ya se los voy anticipando. ¿Por qué? Para no quedarnos solo en estas fases, ¿verdad? Para irnos dando cuenta que esto es una parte, pero que luego continúa más allá. De eso, cuando llegó el culmen del tiempo, aquí dice, ¿verdad? El culmen de la creación, el culmen del hombre, el culmen de la historia, Dios se encarna en la persona de Jesús.
Entonces, los relatos más antiguos, dice el relato popular. Si yo les pongo a ustedes, ¿qué relato es más antiguo? ¿Génesis 1 o Génesis 2? ¿Cuál es más antiguo de esos dos? Génesis 2. Génesis 2. Ahí vemos una mentalidad y una reflexión totalmente antropocéntrica, ¿verdad? El hombre y antropomórfica. Dios tiene formas humanas. Dios tiene calor, Dios se enoja, Dios está buscando al hombre, Dios camina, en fin, esas son formas humanas. Ahí es donde nosotros vemos una interpretación muy primitiva de ese relato popular, ¿verdad? Responde a lo que es la vida, trata de responder por qué pasó el pecado, si Dios es bueno, si Dios todo lo hace bien, cómo es que nosotros estamos en esta situación. Entonces es una reflexión retrospectiva, ¿verdad? A los orígenes. ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué la vida del hombre es tan difícil? Eso ya lo estudiaron ustedes en Introducción de la Biblia. Entonces, ¿por qué la vida resulta así como es? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué la serpiente? A ver, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué aparece que el mal empieza por esta serpiente que entra en un tema de la tentación? ¿Se recuerdan eso cuando lo estudiaron? Sí, porque un animal rastrero, horrible, en fin, esa era la criatura más como... No, yo creo que la empezamos a Menos ver desde el momento que fue que tentó al hombre, ¿no? ¿Saben ustedes que cuando Israel entra a Canaán, Canaán tiene un culto a la serpiente? Y sí, por el símbolo, sí, lo que simbolizaba el serpiente. Simbolizaba la fertilidad porque tenía la forma fálica y entonces era un culto a la fertilidad. Por eso hablaba del terebinto y de ahí había orgías y todo, y el culto era a la serpiente. Si no, vean ustedes a los Ramsés con la gran cobra aquí en la cabeza, o sea, signo de sabiduría y de fertilidad. La serpiente fue una divinidad en los pueblos cananeos. Y cuando Israel entra a Canaán, ¿qué es lo que le pasa? Se ve atraído por ese culto. De ahí que tengamos aquel en el salmo invitatorio que se hace siempre en los laudes, y que se invita a alabar y adorar a Dios por la creación y por todo. Hay una parte del salmo que dice, ojalá no endurezcáis el corazón, como cuando vivieron en el desierto, que vieron las maravillas, pero como en Meribá y Masá en el desierto, dice, donde vieron las maravillas, pero se olvidaron de ellas. ¿Por qué? Porque vieron pues que esta tierra era rica y se cuestionaron los ritos que tenían y les llamó la atención. Entonces vean ustedes que la serpiente no es vista como un animal, que dijera yo, así que pésimo. repugnante. No, es visto, era parte de una religión. Ahí hay que ver en la historia de las religiones y forma parte de un culto que se desarrollaba debajo de los terebintos, o sea, de los árboles que fecundaban la tierra. Entonces, ahí tenemos toda esa imagen y por eso el tema de la tentación, porque justamente para Israel ese culto fue una tentación. El culmen de la creación, el hombre hecho a su imagen y semejanza. Así termina Génesis 1, ¿verdad? Antes de descansar el séptimo día, fue creado
el hombre, macho y hembra, o sea, al mismo tiempo, no en el segundo relato que lleva un proceso diferente. Por eso decía que ahí había antropomorfismos, porque ahí en ese relato, en esa narración, Dios se da cuenta de que el hombre no está muy contento, que digamos, ¿verdad? Y entonces primero lo pone como a trabajar poniéndole nombre a los animales y cosas así, que también tiene un significado de que lo hace dominar pues la creación como administrador, no como dueño, ¿verdad? Pero al hombre se le olvida todo eso. Y en el otro, pues vemos que Dios hace en este segundo relato de la creación, Dios hace al hombre como una obra, ¿verdad? Y también hasta después, cuando ve que no está muy contento, pues entonces le pone un sueño profundo y a la mujer, ¿verdad? En la creación de la mujer. El resultado, una obra perfecta, sin error, un mundo al servicio del hombre, de su compañera, que es otro yo, dota al hombre de capacidad de elegirlo libremente, o sea, de elegir a Dios, ¿verdad? Libremente, o de romper esta perfección, pues si no lo elige, ¿verdad? Si lo rechaza. ¿Cómo vamos hasta ahí? Esto ya lo estudiaron ustedes en la introducción a la Biblia. Yo estoy viendo en mis apuntes que ya nos habías dado esta clase, o por qué yo tengo tanto apunte aquí. Sí, porque esa clase yo ya la di, por eso pero está en introducción a la Biblia. Está en dos, Pentateuco. está en Pentateuco también. Por eso les iba a decir, yo ya la di en dos folletos, en introducción a la Biblia y en Pentateuco. Pero como que no se nos ha quedado mucho. Es la edad. Ya. Yo por lo que acabas de decir casi que me atraganté ahorita y casi que me tragué el agua. No, pero sí es importante que Vamos a buscar el folleto. No, yo creo que ahorita estamos haciendo un repaso para ir, y bueno, si Sí. encuentran el folleto y las notas, pero sí ya lo recibieron en 2 años diferentes, en Introducción a la Biblia y en Pentateuco, porque los dos temas ya los di yo. Ahora, en el manual de Teología Bíblica, el capítulo 2 está relatado todo lo que nos estás diciendo. Sí, por eso les digo que esto es un repaso, que ya lo vieron. De este. Es que como teología bíblica, esta es la sesión 2 del curso Teología Bíblica. Correcto. Pero ustedes ya tuvieron un curso que se llamó Introducción a la Biblia y ya tuvieron otro curso que se llamó Pentateuco. Y en esos dos, al menos este tema de la creación, se tocó ahí. Pero fue hace mucho, mucho tiempo. No, porque yo no tengo tanto tiempo de estar con ustedes, fue hace poco. No me estoy riendo porque la verdad es que sí tenemos la idea general de lo que estás enseñándonos, pero puntualmente hay muchas cosas que se nos han quedado tan grabadas. Ok. Bueno, aquí como que lo importante que no se nos tiene que olvidar, creo yo que es el énfasis fundamental, que Dios es creador del universo, de todo cuanto existe y de nosotros mismos. O sea que somos criaturas. Eso que tiene que ser claro. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y que por méritos de Jesús, en el culmen, o sea, cuando vimos esa parte, la creación, el centro Jesús y luego el Apocalipsis, por méritos de Jesús hay una creación nueva que nos va a llevar a trascender a los cielos nuevos y a la tierra nueva. O sea, eso es como que lo que tenemos que tener muy claro, que nuestra relación con Dios es de creatural, pero por méritos de Jesús somos hijos en el Hijo.
no por méritos personales. Como que ese es el punto de todo lo que hemos visto a lo largo de todos los estudios. No perder como el piso de que esa es la verdadera cosa en relación al tema de nuestra fe. Y que desde esa perspectiva, para nosotros Jesús es un personaje central para nosotros, ¿verdad? No tanto para el judaísmo en el Antiguo Testamento, pero para nosotros sí. Y lo que vimos el domingo de la acción del Espíritu Santo es la que nos va a ir como lo mismo que hizo en Pentecostés, recordarle todo lo que hace Jesús, actualizarlo y llevarnos pues a ese cielo nuevo y tierra nueva. No siempre nosotros, ¿se acuerdan que decíamos que la palabra esa, que tampoco me gusta mucho, pero que es muy común, empoderadas? Entonces esa palabra empoderamiento a veces nos aleja el tema de la creaturalidad y el tema del don, que por don, por regalo, es que somos hijos en el Hijo, ¿verdad? Ok. Entonces, como que esa sería como la síntesis. Dios creador del universo, del caos, el orden, de la nada, el amor de Dios hace una obra de arte para beneficio de seres a los que no les debe nada. Aquí viene el tema de la gratuidad, ¿verdad? De la gracia. Pero volvemos otra vez al ejemplo que dijimos antes, del tema de las herencias. Nosotros sentimos que todo es obligación, todo es algo como que tenemos el derecho. Y si uno mira hacia todos los lados, pues si tenemos más o tenemos menos, todo es por gracia, todo, o sea, caminamos en la gracia. Si se nos dio más de lo que tienen otras personas, es una gracia, pero una gracia que nos permite compartir, alabar, gozar. No es tanto como yo tengo el hecho de tener esto como un acumulado. Es un poco la lectura de hoy, de verdad. Hoy regresamos al tiempo ordinario y hoy se vuelve a leer Marcos, que es lo que estamos leyendo. Y el tema no es el joven rico, sino es una persona que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué hago? O sea, es esa la relación. ¿Qué hago para salvarme? ¿Qué hago para tener ese cielo nuevo y tierra nueva? Entonces dice, bueno, ya conoce los... Primero dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Y ya vemos por qué es bueno, porque solo Él ama así, sin ningún tipo de condicionamiento. Por eso es bueno. Y Jesús dice eso hoy. Solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Y luego le dice, ya conoce los mandamientos. Y esta persona dice, siempre los he cumplido. Entonces, bueno, le dice, entonces, si tienes mucho, pues solidarízate y todo eso. Y vemos la reacción, ¿verdad? No, ya eso era de él y entonces se va triste porque no quiere compartir. Perfecto. Entonces, y vemos la sentencia de Jesús que dice, bueno, qué difícil es eso. ¿Por qué? Porque de administradores se volvieron propietarios. O sea, hay una usurpación de lo que es Dios. Y vemos qué pasa. Hoy con la pandemia nosotros vemos lo que la pandemia ha sacado, ha evidenciado en la sociedad y en el mundo entero. O sea, la situación de injusticia, de dolor, y vemos realmente cómo ahí sí que a río revuelto, ganancia de pescadores, porque lo que podía servir para ayudar a tanta gente necesitada, lo que hoy podía haber nivelado muchas situaciones por ayudas internacionales, pues ya vemos que se acapara en algún lugar y ahí se queda y no llega. Okay. Eso no es nuevo tampoco. Eso ha pasado siempre, pasó en el tiempo de Jesús y seguirá pasando. Entonces, ¿por qué hay ese desfaz? No hay esa conciencia. Aunque vayamos al templo, aunque hagamos muchas cosas, no hay esa conciencia de criatura, ¿verdad? Sino que tenemos el derecho como del hijo grande que está en la casa del padre, que él siente que tiene el derecho de todo porque ha permanecido siempre ahí. Entonces, todo eso la escritura lo habla con mucha claridad
Y no es tanto de espiritualidad ni cosa abstracta, es la realidad de lo que se vive. Parece que es el joven que le dije que me llamara tardecito. Bueno, entonces, en este mundo, ¿verdad? Dios que hace todo eso como una obra de arte, se van desarrollando después las leyes, las instituciones, todo se va poniendo en el orden a reproducirse y a servir, y todo está para que el hombre sea feliz, pero el hombre no es feliz. Ya Santo Tomás de Aquino va a presentar que la creación propiamente dicha, el cielo y tierra, es lo primero que existe. Luego hay otra parte segunda, la separación de adorno y población. Luego hay la consumación, que es después de haber concluido su trabajo, ¿verdad? ¿Qué le bastó a Dios? Solo una palabra, o sea, hágase, que es el fiat que decimos de María y que tendríamos que decir cada uno, hágase en mí según tu palabra, porque Él es el director, el productor, el protagonista de todas las historias. Entonces, aquí es donde vemos que esa parte es la que nos falta y muchas veces pues tal vez será como solo con la fuerza del Espíritu que podemos hacer la diferencia. Él es el que hace la diferencia en nosotros. Porque fíjense que hasta el tema de la oración, no somos nosotros los que oramos. Eso también era ayer una de las lecturas. Dice, nadie llama al Padre, Padre, ni al Cristo Señor, si no es por la acción del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu de Él que nos hace orar. Es el Espíritu de Él que nos guía. Es el Espíritu de Él que nos lleva. Entonces, todo tiene que ver con este mismo tema de la creación y de la criatura y de la imagen y semejanza. Pone a sus pies todo, absolutamente todo, porque todo está para el servicio del hombre, pero hay una finalidad, para que pueda maravillarse y alabar la obra perfecta de Dios y la perfección de Dios mismo, ¿verdad? Y entonces vemos esas expresiones que Dios ve que todo está bien y luego descansa. También vemos que hay una mitología en relación a eso, o sea, otros relatos de otros lugares. También vemos en la mitología romana o griega que todo eso se desarrolla de la creación, pero fíjense, hay una diferencia. No se desarrolla por amor, sino que hay batallas, hay envidias entre las deidades. Entonces, aquí vemos una diferencia, ¿verdad? Vemos lo importante de la creación del monoteísmo y Dios que lo desarrolla todo, y vemos el paso de la mitología. Hay un paso de la mitología a la revelación, porque en la mitología, como les digo, todo se va haciendo, pero a través de guerras, a través de envidias, a través de pleitos, a través de engaños, los dioses contra ellos mismos, luego así surge el hombre. O sea, todo va surgiendo desde situaciones muy pasionales humanas. En cambio, en el monoteísmo es un acto solo de parte de Dios. No fue una lucha de divinidades ni de principios. Es un solo principio. O sea, no hay dos principios, uno bueno y uno malo. Hay solo un principio. Y ese principio es Dios. De ahí que por eso el capítulo 2 y 3 del Génesis, ¿cómo es que entra el mal? ¿Cómo es que si solo hubo un principio Dios, entonces ¿de dónde sale el mal? Y a Jesús va a dar una explicación mucho más clara, ¿verdad? Es que, bueno, el mal sale del corazón del hombre, porque es el corazón del hombre donde están, dice él, las envidias, y si uno mira, dice, es absolutamente cierto que es del corazón del hombre donde se gestan las envidias, los recelos, los resentimientos, la codicia, es en el corazón humano. Entonces, el hecho aquí de la creación es un acto libre y gratuito de Dios amoroso, omnipotente, que es el centro que debería de ocupar
No sé cómo están de tiempo. Ya se nos va a acabar otra vez 2 minutos. Hicimos una sesión de 1:30. 40 Estuvo muy bien aprovechado, pues, porque no estamos en carrera. Me da gusto Pudimos saber, oír el tema completo. me da mucho gusto saber de que de alguna manera se les favorece, no solo las perjudiqué, sino de alguna manera se les favorece. Sí, es que Gracias, el gracias. tiempo que tienes asignado es muy corto porque tus explicaciones son muy intensas y entonces hace falta tiempo, ¿verdad? Para terminar. Bueno, pues gracias a Dios que ahí estamos. Entonces, nos quedamos en el número 98, casi que sí caminamos bastantito. Y ahí revisen lo que ya tienen, porque esto ya lo estudiaron, ya lo saben, solo estamos haciendo repasitos. Entonces vamos a Dios y los ídolos, ahí nos quedamos en la diapositiva 98. Betsaida, ¿Qué manda su yo tengo en la primera sesión 2, la creación, apunté cosmoteo, ándrica, ¿qué significa? Mira, cosmos es el universo, teo es Dios y andro es el hombre. Entonces es la cosmo, es el universo creado por Dios y el hombre, ¿verdad? Que forma parte de la creación cosmoándrica. No es lo mismo que cosmogonía, ¿verdad? No, cosmogonía son los orígenes del cosmos. Y la cosmoteo ándrica es Dios creando todo el universo y al hombre mismo. Andro es hombre, ¿verdad?